Bueno, pues buenas tardes para los que vayan a estar conectados en un momento para ser parte de este estudio bíblico. Realmente lo que queremos hacer al empezar con este tipo de estudios durante la semana es, por un lado, animarnos en la fe y por el otro lado, permitir que podamos animarnos, aunque sea a través de este medio. Ahorita estoy usando mi teléfono, hubo un detalle que mi computadora no quiso avanzar. Pero sin embargo, la idea de este estudio, como mencionaba, pues es animarnos en la fe, y aunque quizá el día de hoy no haya muchas personas siendo parte de este estudio, es algo que van a poder ver después. Quizás si le pueden dar a ustedes compartir, invitar a otras personas, y eventualmente que tengamos la oportunidad de tener más hermanos, pues puedan ver esto como un medio un poco más directo, por decirlo de alguna manera, para orar unos por otros y dejar saber sus peticiones y dejar saber también pues las cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero obviamente a la luz de la palabra del Señor. Entonces, mientras empezamos con este estudio, voy a pedirles que empiecen a buscar en sus Biblias Filipenses capítulo 4, y quiero mencionar algunos pensamientos sobre este libro, y especialmente sobre este pasaje que quizás es muy conocido, pero que en los momentos en los que nos encontramos ahorita es bueno recordar, acerca de la paz de Dios, buscando, o mejor dicho, buscando al Dios de paz, porque es interesante que en este pasaje encontramos tanto la frase, la paz de Dios, pero también encontramos la frase, el Dios de paz. Entonces yo creo que hace alusión a Dios y no precisamente solamente a su paz. Entonces vamos a estar considerando este pasaje, vamos a estar pues obviamente tomando un tiempo para hacerlo. Voy a mencionar también algunos avisos un poco más adelante, pero pues bueno, vamos a orar primero que nada y poner este tiempo en las manos del Señor y ver lo que podemos encontrar en nuestro pasaje el día de hoy y poder de esta forma crecer. Entonces vamos a orar. Padre, al estar ocupando ese tiempo en donde realmente yo espero eventualmente poder ver más hermanos y hermanas ser parte de este estudio, permítenos animarnos a través de él, Señor, poder compartir quizá peticiones y de esta manera animarnos, Señor. Sé con nosotros mientras ocupamos este tiempo, danos de tu gracia para aprender de tu palabra, y queremos rogarte, Señor, pues que dirijas todo este momento, y te agradecemos mucho por tu amor, por tu provisión y por tu gracia también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Veo que hay más hermanos que están conectándose también. Mencionaba hace un momento que vamos a estar estudiando el día de hoy Filipenses capítulo 4, en un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido que creo que nos acordamos de él en situaciones como estas, en Filipenses capítulo 4. Bueno, y quiero animarles que conforme vayamos avanzando, recuerden, la idea es que tengamos este estudio todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. Realmente no queremos extendernos mucho, pero estaremos tratando algunos temas que tienen que ver con animarnos en el Señor. Pero quisiera tocar primero este tema del capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 al 9. Y pues yo les animo a que tengan sus Biblias a la mano, obviamente también tengan una libreta para anotar. Aunque ahorita estoy usando mi teléfono porque mi computadora no pudo accesar a la cámara, y va a ser un poco difícil para mí contestar los comentarios, las preguntas, pero pueden dejar los comentarios y tan pronto acabe el estudio, el video, voy a revisarlos y voy a estar en contacto con ustedes, ¿ok? Entonces, Filipenses 4, versículos 6 al 9 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ok, lo primero que quiero que pensemos es que definitivamente estamos viviendo en un tiempo, yo no sé si decir raro. Realmente yo creo que nunca esperábamos estar en la situación en la que nos encontramos hoy, en donde de alguna forma estamos aislándonos unos de otros por la realidad de pues esta enfermedad que se está esparciendo muy rápido. Y es interesante que hace 8 días quizá veíamos esto como parte de otro país, de otras personas, pero estamos viviendo una situación que no veíamos venir y no pensábamos que vendría. Y las reacciones de las personas es diferente, o sea, las personas reaccionan de diferente manera
a situaciones como estas, y es necesario que nosotros que conocemos al Señor podamos ir a las Escrituras para poder aprender de qué forma quiere Dios que nosotros reaccionemos, qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, cómo quiere Dios que nosotros pensemos, porque el punto de vista bíblico y cristocéntrico es el que debe llenar nuestras vidas, sobre todo en momentos como estos, en donde tenemos que evaluar lo que creemos y ponerlo en práctica. Ahora, por otro lado, no podemos simplemente ignorar la realidad presumiendo de tener fe. Me ha llamado mucho la atención cómo es que en los extremos que hay entre las reacciones de las diferentes personas, algunos hacen una presunción de la fe, ¿verdad? Tenemos fe en Dios, Dios nos va a proteger, no nos vamos a enfermar. En el extremo de que algunos inclusive hablan de cubrirse en la sangre de Cristo, un tipo de superstición evangélica que no podemos nosotros simplemente actuar de una forma presuntuosa y dar por hecho que simplemente porque declaramos o damos ciertas opiniones o declaraciones que vamos a ser libres de cualquier enfermedad y podemos andar de una forma descuidada. Yo creo que Dios nos ha dado sentido común y nos ha dado sensatez. No podemos presumir de fe diciendo que no nos va a pasar nada, pero tampoco podemos nosotros actuar con desesperación, sumirnos en una desesperación como si la situación estuviera fuera del control y poder de Dios. De hecho, cuando estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que la fe verdadera es la que nos lleva a depender de Dios sin importar la situación que venga a nuestra vida. Es decir, que nosotros confiamos plenamente en que Dios tiene control de todas las cosas y que Él en su providencia sabe la razón por la que esto pues es una realidad en el mundo y está afectando y seguramente afectará a muchas personas. Pero poder confiar que nuestro Dios es digno de confianza, como decía Job, que posiblemente la mayoría de los que nos están viendo recordarán a Job en la Biblia, que él decía, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ahora, tenemos que entender que hablando del mal, existen dos aspectos en el que el mal existe, ¿verdad? Está lo que se llama el mal natural, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Ciertamente por la presencia del pecado en el mundo, hay situaciones como tragedias, desastres naturales y obviamente enfermedades y epidemias como el día de hoy. No hay una razón específica que lo cause, sino simplemente es parte de la realidad de la creación caída en la que nosotros vivimos. Y existe por el otro lado lo que es la maldad moral, que es las acciones pecaminosas del ser humano. Entonces debemos de hacer una separación y entender realmente esta realidad entre el mal moral y el mal natural, porque es interesante que ante este mal natural que nosotros estamos viviendo, que viene a ser de cierta forma una prueba, pero no podemos actuar como gente o personas que no conocen al Señor. Ahí es donde entra lo que podríamos decir el mal moral, que es esta reacción que existe, que es impulsada por nuestro propio pecado y nos lleva a actuar en nuestro pecado, en contra de Dios y viviendo para nosotros. Pero el punto de la lección el día de hoy, lo que estaremos estudiando en Filipenses capítulo 4, tiene que ver con este aspecto de no reaccionar en una desesperación, como si, por un lado, como si todo dependiera de las cosas de este mundo, y por otro lado, como si no conociéramos de Dios. O sea, el pasaje que tenemos delante de nosotros, Filipenses 4, versículo 6 en adelante, quizás es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras. Quizá la mayoría de nosotros no lo sabemos o lo podríamos casi parafrasear, pero creo que necesitamos una vez más acercarnos a él para poder aprender lo que significa la paz de Dios y aún más que eso, poder ser recordados acerca del Dios de paz. Si ustedes ven conmigo, lo primero que encontramos en este pasaje es precisamente el hecho de que hay un mandamiento. Tenemos que distinguir que en las Escrituras en ocasiones encontramos, bueno, no en ocasiones, en las Escrituras encontramos muchos consejos para nuestra vida, pero es interesante que muchos de estos consejos se dan a manera de mandamientos. Y hablando a la iglesia en Filipos, es interesante que el apóstol Pablo escribe a una iglesia con la cual se regocija. Aunque el apóstol Pablo se encuentra en la prisión por predicar a Cristo, lo que es interesante es que el apóstol Pablo menciona la idea de gozarse o regocijarse en el Señor. Aún a pesar de la situación en la que él se encontraba, él decía, regocíjense en el Señor, una y otra vez, regocijarnos en el Señor. Y en ese contexto, hablando a creyentes, Pablo no les aconseja, sino que manda a que no estemos afanados o preocupados por nada. El afán tiene que ver con una actitud, una reacción que existe en toda persona.
Ahora, cuando hablamos de afán, podemos usar un sinónimo como la palabra preocupación. Ahora, es interesante que existe, hablando de la preocupación, y cuando vamos en la Biblia, lo que la Biblia habla acerca de la preocupación, podemos encontrar que hay dos aspectos en que la Biblia habla de la preocupación, o en el caso de la palabra que el apóstol usa, ¿verdad? El afán. Uno tiene que ver con preocupaciones cotidianas que nos llevan a ser precavidos, que nos llevan a ser sabios, es decir, una preocupación por nuestro diario vivir, pero es una preocupación controlada. Es una preocupación que toda persona tiene y que nos lleva a tomar decisiones sabias, a ser prudente, etc. El otro tipo de preocupación que también la Biblia trata tiene que ver con sentir que lleva a la desesperación, especialmente por las cosas relacionadas a esta vida, a este mundo. Y nos recuerda que el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, nos recuerda que Dios tiene cuidado de nosotros, que ciertamente Él es el que provee, de acuerdo a su gracia, todo aquello en lo que nosotros necesitamos. Y ya estoy viendo que el hermano Tom me está pidiendo que hable más lento, lo voy a hacer por él. Es un poco difícil para mí, los que me conocen, hablo muy rápido. Hablaré más lento, hermano Tom, claro que sí. Ok, Dios tiene cuidado de nosotros y nosotros podemos confiar en que en lugar de afanarnos, debemos buscar aquello que tiene que ver con su gloria y su honor. Ahora, en el caso en donde nos encontramos el día de hoy, debemos preguntarnos, ¿cómo quiere Dios que yo reaccione? El afán, en el sentido pecaminoso y negativo, ¿verdad?, tiene que ver con este sentimiento o esta preocupación descontrolada que viene cuando nosotros sentimos que no tenemos control de las circunstancias. Ahora, el afán puede ser por cosas básicas de la vida, como personas que pueden vivir preocupadas por no tener comida, por no tener vestido, por no tener ropa, por no tener sustento, aun cuando lo tienen. Puede haber una desesperación porque faltan cosas necesarias para el diario vivir. Y en esa preocupación la gente puede ir al extremo de buscar en su propia fuerza suplir precisamente esas necesidades. Ahora, la Biblia dice que el Señor va a proveer lo que nosotros necesitamos. Y debemos confiar en que Él proveerá siempre lo que necesitamos, quizá no siempre lo que queremos, pero ciertamente todo aquello que nosotros necesitamos. Ahora, esto no quiere decir que vamos a cruzarnos de brazos y simplemente vamos a ignorar nuestra responsabilidad, porque la Biblia también enseña que el que no trabaja, que no coma, o sea que debe haber un esfuerzo sabio de nuestra parte, pero sin caer a la ansiedad. Yo creo que a lo que Pablo se refiere en Filipenses 4:6, cuando dice no estén preocupados o no estén afanados, se refiere a lo que un autor describía de esta forma. La ansiedad es un sentimiento de aprehensión, inquietud, preocupación y temor que está acompañado de manifestaciones físicas. Ahora noten, en esta descripción se habla de que ciertamente es un sentimiento interno, pero que se manifiesta a través de cuestiones físicas. ¿Cómo qué? Bueno, una de las evidencias más claras de la ansiedad, del afán, es el corazón late muy rápido, tensión muscular, la presión sanguínea aumenta, al igual que existen ciertos cambios neurológicos y químicos que hacen que la persona simplemente reaccione como en cosas que no puede dormir, no puede simplemente relajarse. Y lo interesante del afán, y todo esto va en relación a lo que estamos viendo en este día, en nuestro pasaje, ¿verdad? Las razones que muchas veces llevan a una persona a preocuparse es desde un peligro específico, real, ¿verdad?, hasta un temor, o puede inclusive ser algo imaginario o algo inclusive desconocido. Lo que dice el pasaje, Filipenses 4:6, es que en lugar de estar preocupados, y es interesante que esa palabra preocupados da la idea de preocuparse de antemano, preocupado. La preocupación, eso es lo que hace. La preocupación nos lleva a ocuparnos antes de. Siempre estamos viendo, tratando de ver hacia adelante. Y yo creo que una forma en que estamos, o hemos visto, por lo menos aquí en el área donde nos encontramos en Estados Unidos, la preocupación de las personas, la preocupación, el ocuparse antes de tiempo, se ha visto en tratar de hallar a través de estar suplidos o llenos de
una alacena llena, a lo mejor comida, agua, están ocupados de antemano por algo que no sabemos qué va a pasar, ¿ok? En lugar de preocuparnos, lo que dice la Biblia es que debemos orar. Ahora, no solamente debemos hacerlo porque somos cristianos, sino que nuestra vida debe ser cultivada en orar en cada situación. ¿Qué es lo que dice aquí? Que por nada estemos afanados. No quiere decir que no estemos haciendo lo que nos toca hacer, que no estemos poniendo manos a la obra en nuestras responsabilidades, pero no ir más allá en aquello en lo que nosotros no tenemos control, sino en lugar de eso dice que oremos, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, dice la Escritura, en toda oración y ruega. Es decir, que reconocer que en cada situación Dios está en control. Nosotros somos dados a orar más cuando las circunstancias cambian. Si pensamos un poco acerca de cómo nuestra vida de oración se ve, si quizá oramos de una forma consistente, continua, debemos reconocer que la mayoría de nosotros oramos más cuando las situaciones son difíciles. Ahora, no está mal orar de más, pero mi punto es que demostramos más dependencia de Dios cuando las situaciones nos llevan a reconocer que nosotros mismos no podemos, ya sea por situaciones económicas, ya sea por situaciones de salud, como lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero cuando todo está bien, no sentimos esa necesidad o esa dependencia de Dios. Orar siempre va a ser un reconocimiento de que necesitamos a Dios. Es decir, no oramos simplemente para venir y pedirle cosas. Oramos a Él, lo buscamos a Él, para que Él sea el que reciba gloria primero que nada en nuestras vidas, pero también porque reconocemos que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, reconocemos que sin Él nosotros no somos nada. Entonces, orar demuestra nuestra dependencia total en Dios. Muchos ven la oración como un medio en el que uno puede venir, como el que habla por teléfono para pedir comida. Quiero comer, hablo por teléfono, pido algo y automáticamente me llega. Bíblicamente hablando, la oración es la expresión de nuestra dependencia en Dios. No solamente es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios, no solamente es la forma en que nosotros tenemos este acceso hasta su presencia, como lo dice Hebreos capítulo 4, con confianza hasta el trono de la gracia por causa de lo que hizo Cristo, sino que expresa en quién dependemos. Viene a mi mente, si ustedes recordarán en la Biblia, Daniel. En el libro de Daniel encontramos una situación en la que vemos que a Daniel, junto con toda la gente del imperio babilónico, se les prohibió orar a cualquier dios, no solo al Dios verdadero, sino a cualquier otro Dios. Esto había sido hecho porque unas personas querían poner una trampa para que Daniel fallara a Dios y de alguna forma fuera quitado del lugar que tenía. Pero la situación era esta: cualquiera que orara a otro Dios en cierta cantidad de tiempo iba a tener que sufrir el castigo de ser echado al foso de los leones. Lo que llama la atención es que la Biblia dice que cuando Daniel escuchó ese decreto, recuerden, es una situación que compromete su vida misma. Nadie debe orar a nadie más que no sea el rey, ¿ok? Dice la Biblia que Daniel hizo lo que siempre hacía. Entró a su cuarto y oró como siempre acostumbraba a orar. Hace unos días yo mencionaba acerca de este pasaje que lo que llama la atención es que Daniel no oró más. No dice la Biblia, a raíz de esta situación Daniel empezó a orar más. La Biblia dice, él oró como siempre oraba. Entonces, no hubo un aumento en su oración, no porque Daniel no necesitara orar más, sino porque la vida de Daniel era una constante dependencia en Dios. Pero nosotros, si la situación va bien, si no sentimos desesperación, si no sentimos, como decimos en México, que el zapato nos aprieta, tristemente nosotros somos inclinados a buscar a Dios más. Nos volvemos más devotos. El domingo, o mejor dicho, antes del domingo, cuando estábamos hablando de cancelar lo que era, no cancelar, sino cerrar al público los cultos, platicando con el staff de la iglesia en Broadmoor, estábamos mencionando que qué interesante que ahorita que no podemos ir a la iglesia, mucha gente quiere ir a la iglesia, por la situación como está. Pero una vez que todo esto pase, gente que quizá ahorita inclusive discutiría, no, es que la iglesia debería estar abierta, deberíamos tener acceso a las iglesias. Cuando todo esté bien, mucha gente se va a olvidar de esa necesidad que tuvieron de ir a la iglesia. Hermanos, la oración entonces es demostrar nuestra dependencia en el Señor. Algo más que Pablo menciona en este mandato que tenemos
es que dice que en nuestra oración, y vaya que menciona diferentes aspectos de orar, ¿verdad? Él menciona peticiones, oración, ruego, pero él también menciona con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la gratitud siempre va a venir va a expresarse cuando aceptamos conscientemente la providencia divina. Cuando la Biblia dice que demos gracias en todo, que es el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:18, uno puede pensar, ¿cómo podemos dar gracias a Dios en todo cuando la situación está mal? Yo creo que no se trata de que nosotros como cristianos en un sentido farisaico vayamos a Dios sin sentirlo y decir, bueno, pues ni modo, Dios dice que hay que darle gracias, no me queda de otra, gracias, ¿no? Como cuando nuestros hijos, siendo chicos y alguien les da algo y nosotros le decimos, ¿cómo se dice? Y los hijos así a regañadientes, gracias, ¿verdad? No les nace, simplemente es una expresión de educación y lo hacen sin sentirlo. A veces los cristianos piensan que dar gracias a Dios es así. Pues ya que hay que darle gracias a Dios. Él dice que demos gracias aunque no lo sienta. No, en cierta forma no le estamos dando gracias a Dios por la situación. O sea, como humanos, pensemos, ¿quién puede darle gracias a Dios por una situación que causa dolor? El creyente no da gracias a Dios por una situación en específico. Él da gracias a Dios porque sabe que Dios tiene control. Da gracias a Dios porque confía en que Dios tiene un plan que Él está llevando a cabo y que ese plan no va a fallar. No estamos orando ni agradeciendo a Dios porque decimos, cuando yo lo haga, Dios me va a librar del problema, Dios me va a librar de la aflicción. No funciona así. Nuestra expresión de oración, nuestra expresión de dependencia en Él, lo que hace es confiar en Él, pedirle fortaleza y agradecerle, porque aunque yo no entienda lo que estoy pasando, aunque en mi mente haya confusión respecto a la realidad que estamos viviendo, sin embargo yo puedo confiar, Dios, tú eres todopoderoso, tú puedes librar de la aflicción, tú tienes poder para sanar, tú tienes poder para proteger, pero yo no confío en ti porque lo vayas a hacer, confío en ti porque eres sabio. No solamente eres todopoderoso, eres todo sabio, todo lo conoces, eres perfecto y tú no fallas en tus planes. Entonces, eso es lo que nos motiva a orar y lo que nos motiva a agradecer. Agradecemos a Dios porque confiamos en que lo que Él ha de hacer, lo ha de hacer para su gloria, pero lo va a hacer para el bien también de los suyos. Ahora, cuando usted estudia las oraciones de la Biblia, se dará cuenta que vemos ese contexto una y otra vez. Aunque se pide por liberación, se pide por que la mano de Dios intervenga en las situaciones, no vemos que las personas que oran pongan eso como una condicionante. Dios, porque yo confío en ti, hazlo. No, las personas simplemente oran, ponen la situación en las manos de Dios, confían en Dios, agradecen y descansan en Él. Esa es lo que pasa en la vida de oración. Confiamos, le buscamos, le agradecemos y lo que dice es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. No quiero que pasemos por alto esto. No dice la Biblia que oremos, que demos gracias y que Dios nos va a librar. Lo que está diciendo es que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y pensamientos. Entonces, no es ciertamente el que Dios nos libere de aflicción, de dolor, sino que en medio de ello, Dios provee la paz que va por encima de todo lo que nosotros podemos entender y comprender. Y cuando usted ve a su alrededor, ¿qué es lo que ve? Falta de esa paz. No hay paz en el corazón. Y ciertamente no hay paz en el corazón porque tristemente muchas personas, obviamente quien no le conoce, no tiene paz con Dios. La paz que Dios describe aquí en Filipenses 4:7 es una paz que viene para aquellos que están en paz con Dios por causa de Cristo Jesús. Romanos 5:1 nos dice que solamente por Cristo podemos ser justificados, es decir, nuestras cuentas con Dios arregladas. Y cuando eso sucede, entonces tenemos paz con Dios. Cuando tenemos paz con Dios, como hijos suyos, empezamos a caminar y aprender a caminar tomados de Él, confiando en Él, dependiendo de Él. Porque al final de cuentas nosotros somos débiles, nosotros dudamos, nosotros fallamos, pero dependemos y confiamos en Él, en su providencia,
en su gracia. Y cuando venimos a Él en humildad, en oración y en un reconocimiento genuino de nuestra necesidad de Él, decimos: Señor, aquí estoy, pongo esto en tus manos, pongo mi vida en tus manos, tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú sabes. Dame la paz que necesita mi corazón. ¿Ejemplos en la Biblia? Bueno, la Escritura enseña en 2 de Corintios capítulo 12 que el apóstol Pablo, estaba sufriendo de lo que creemos, la mayoría de nosotros, creemos que él sufría de algún tipo de enfermedad. Pablo lo describe como un aguijón en su carne. O sea, era algo que afectaba a su cuerpo, por eso que creemos que era una enfermedad. Pero la aflicción que este aguijón le causaba, lo describe Pablo como un mensajero de Satanás. Entonces, escuche la expresión que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, ciertamente era una situación que le causaba tanta molestia que él viene a Dios, viene a Jesús y le pide que le quite ese aguijón. Yo no sé si el pensamiento de Pablo habrá sido como el de nosotros. Señor, si tú me quitas esta molestia, te prometo que... Y nosotros acostumbramos, no, Señor, si tú me proteges de esta enfermedad, Señor, si tú me libras de este problema, si me sacas de esta situación, prometo. Y hacemos como pactos con Dios, esperando que Dios cambie nuestra situación, que Dios cambie nuestra circunstancia. Pablo ora. Ahora, yo no sé si fue esa su sentir o no. A lo mejor lo que Pablo dijo es: Señor, si yo no tuviera este aguijón, seguramente yo podría servirte mucho mejor. Mira, Señor, qué tan útil yo podría ser si no tuviera el aguijón. Aunque no sabemos qué motivaba a Pablo específicamente a orar, lo que sí sabemos es que era algo molesto, que él pensaba que necesitaba ser quitado para poder caminar mejor en el Señor. Y la Escritura dice que la respuesta del Señor fue no. Noten, es el apóstol Pablo. Él no está decretando, él no está declarando, él no está reclamando las promesas. Él está pidiendo al Señor que intervenga de una forma especial en esta situación. Sin embargo, la respuesta del Señor es no. ¿Saben por qué? Porque el Señor tiene un plan mucho mejor. Ahora, algunos de ustedes pueden estarse rascando la cabeza y estoy a punto ya de terminar y decir: ¿cómo? ¿Cómo que Dios tiene un plan mejor? ¿Qué plan mejor podría ser que curarse? El Señor le dijo: te voy a dar mi gracia. Porque cuando tú eres enfrentado con este aguijón, entonces tú reconoces que eres débil. Y cuando tú eres débil, el Señor le dijo: entonces yo soy fuerte. ¿Saben cuál fue la respuesta de Pablo? Él dijo: entonces me voy a gloriar de mis debilidades. Si a través de esta situación, este aguijón constante en mi carne me va a recordar lo débil que soy y cuánto necesito depender de Dios, Pablo dice: adelante. Prefiero experimentar la mano de Dios, la gracia de Dios en mi vida día tras día, que tener una vida saludable. Hermanos, ¿cuánto ha cambiado el cristianismo en 20 siglos? Porque al día de hoy pensamos que lo mejor es la salud, el bienestar, la comodidad, el dinero, recursos, no sufrir. Y los que estamos de este lado del mundo pensamos que la vida, la bendición de Dios consiste precisamente de eso. Y cuando vienen aflicciones como estas que estamos pasando a nivel general, siempre nos preguntamos: ¿pero por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios? Hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, y yo creo que una de las partes en que Dios quiere realizar ese plan es que en cada uno de nosotros aprendamos lo que es experimentar la paz de Dios. Obviamente crear en nosotros el carácter de Cristo, que es mucho mejor que tener salud, es mucho mejor que el bienestar económico, tener y ser forjados en el carácter de Cristo. Ahora, cuando pensamos en el carácter de Cristo, hablamos de paciencia, hablamos de perseverancia, hablamos de dependencia, y tenemos que reconocer que todo esto no lo tenemos. Pedro decía en 1 de Pedro capítulo 1 que nuestra fe debe ser probada como el oro. La razón por la que las pruebas vienen es porque nuestra fe necesita ser probada. Si somos sinceros, mi fe necesita ser probada. Y en medio de esta situación, nuestra oración es: Señor, lo que tú quieras de nosotros, danos sabiduría para no exponernos, danos descanso para no afanarnos, sino, como dice este pasaje, que podamos venir a ti con toda oración y ruego, en lugar de afanarnos, en lugar de preocuparnos, y te pedimos que nos des la paz. Esa paz que viene de ti. Esa paz que no viene por circunstancias fáciles. Es una paz que viene aun cuando las circunstancias no cambian, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
El día viernes estaremos teniendo este estudio o estaremos avanzando en estos estudios los lunes, miércoles y viernes. El día viernes vamos a continuar con estos versículos para poder aprender un poco más acerca de cómo es que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y lo mencionaremos, estaremos extendiendo esto el día viernes, ¿verdad? Estaremos pensando, ¿por qué nuestros pensamientos? ¿Por qué simplemente no dice la paz de Dios va a guardarles del peligro? La paz de Dios va a guardarles de la enfermedad. ¿Por qué nuestros pensamientos? ¿Por qué nuestros corazones? Estaremos aprendiendo lo primero Dios el día viernes, por lo cual yo les animo a estar orando. Ahorita vamos a orar al terminar. Reflexionemos más sobre estos versículos muy conocidos, pero con verdades muy, muy, muy profundas. Mi anhelo y mi deseo es que a través de este medio podamos seguir en contacto. Gracias a Dios veo que hay varios hermanos de la congregación de Ministerio Hispano conectados. Veo otros hermanos de México también conectados, algunos familiares, gracias a Dios por ello. Oremos y busquemos al Señor. Y primero Dios, el día viernes nos veremos a través de este medio. A las 7 trataré de ser puntual, ¿verdad? Y cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta que quieran hacer, pónganla. Yo estaré revisando ahorita en unos minutos lo que pusieron y pues trataremos de contestar si tienen preguntas, comentarios. Pero vamos a terminar en oración y después de esto pues seguir caminando en el Señor, siendo prudentes, siendo cuidadosos, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Tú nos dices que tu palabra nos limpia. Es tu palabra la que moldea nuestra mente y nuestros pensamientos para poder entender quién eres y lo que tú quieres hacer. Padre, así como el día de hoy estuvimos pensando acerca de la gran necesidad que tenemos de orar, que lo hagamos no en un reclamo, no exigiendo, sino como decía el salmista, Dios tenga misericordia de nosotros y nos escuche. Señor, atiende que tu oído sea atento a nuestra petición. Cuídanos, Padre, yo te pido que cuides a cada uno de los hermanos del Ministerio Hispano, a la familia, Padre, hermanos en México, Señor, en tantos lugares que estamos siendo confrontados con la realidad de nuestra fe a través de esta situación que está sucediendo, esta enfermedad, Padre. Padre, que realmente podamos expresar en quién confiamos. Y te pedimos, Padre, que tú nos des esa paz que viene solamente cuando descansamos y dependemos en ti. Sé con nosotros, guíanos, cuídanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues les animo a seguir buscando al Señor. Primero Dios, el viernes continuaremos con este pasaje. Recuerden, hermanos, descansemos en el Señor, dependamos de Él, pero también seamos prudentes, seamos sensatos y tengamos cuidado con tanta información que hay allá afuera, mucha de la cual es simplemente información que causa temor en lugar de ser información apropiada y fidedigna. Entonces, cuidémonos, echémosle ganas y primero Dios estaremos otra vez a través de este medio en el día viernes a las 7 de la noche. Bueno, les animo a que compartan esto. Para los hermanos aquí de Broadmoor, de Shreveport, les animo que si no están suscritos a nuestro sistema de mensajes, lo hagan enviando la palabra avisos al 97000. Avisos al 97000. Pues hermanos, Dios les bendiga y pues estamos orando unos por otros y nos vemos a través de este medio el día viernes. Dios les bendiga.